en la misma liquidación de sueldo, las empresas tienen por obligación que provisionar el pago de impuestos mediamente. Una persona puede tener ingresos no renta sobre 2 unidades de FL2 y el arrendamiento que provenga de ellas no van a pagar impuestos complementarios. Ya a partir como de los 35 millones, ya hacer más boletas hacia arriba ya no conviene tanto. Existe un beneficio más conocido como la 8000 UF. Partamos con ganancia de capital, o sea, invertir en un fondo mutuo en unas acciones, gané 2 millones. ¿Cómo tributan esos 2 millones? La gran mayoría de plataformas en las cuales uno realiza las inversiones tienen la obligación de informar todas estas transacciones que van a llegar a servicio de impuesto interno y posteriormente al poder complementario. Juntando las liquidaciones, las boletas, los departamentos de inversión, las cripto. ¿Cómo calculamos ahora los impuestos? Hola amigos de Inversapien, bienvenidos una vez más a este capítulo donde vamos a hablar de impuestos con un invitado especial que es experto en tributaria. Antes de empezar, acuérdense que el propósito de este podcast es que ustedes tengan una relación más sana con el dinero y que a partir de eso tengan una vida con más sentido, puedan hacer más de lo que les gusta y también compartirlo con los seres queridos que ustedes quieran. Dicho eso, bienvenido Pancho, bienvenido Francisco. Francisco es experto tributario, nos ayuda a nosotros en todo lo que tiene que ver con impuestos, a llevar una mejor gestión tributaria. ¿Cómo llegáis, Pancho? Bien, Carlos, feliz, contento de estar acá y poder también contribuir a la comunidad en general y ayudar a la gente que conozca el tema de los impuestos, porque efectivamente hay mucha gente que no lo considera en el día a día y algo súper importante, sobre todo cuando uno está en la vereda de invertir, de saber qué impuestos se graban, cuáles no y qué herramientas también podemos utilizar para pagar menos. Sí, Pancho, me gustaría partir este podcast con una pregunta, o sea, con una frase que me dijo un tío hace poco, que era, mira Carlos, me dijo, esto es más para los empresarios, pero igual es importante decirlo. Em, un contador que te hace la cuenta está lleno, pero un contador que te ayuda a ir en la línea dentro de lo legal, de lo permitido por la norma, y que te ayuda realmente a reducir el pago de impuestos dentro de lo que está permitido por la ley, ese es el que vale la pena, el asesor que vale la pena tener y que te acompañe en tu camino de inversionista, obviamente. ¿Qué opináis de esa frase? Totalmente de acuerdo con tu tío Carlos, totalmente de acuerdo. Hoy en día el rol de un contador efectivamente pasó a ser ya un asesor, orientar al contribuyente, en este caso, que utilice las herramientas que están disponibles, que no se conocen por mucho. Y ahí es donde hay una pequeña segregación entre el contador antiguo tal vez y el nuevo, referente a, oye, aprovechemos los beneficios tributarios tanto de persona natural, tanto de empresa, tenemos topes que podemos reventarlos, por decirlo de alguna otra forma, y obviamente están disponibles. El tema es que hay que informarse, cumplirlo, y estando dentro del marco legal no hay nada que temer, ni al Servicio de Puesto Interno, en Tesorería, nada. Así que efectivamente comparto tu opinión y la de tu tío totalmente. Oye, Pancho, este capítulo está más enfocado en personas naturales, así que vamos a enfocarlo por ahí. La idea es que hagamos una especie de ejercicio práctico donde pongamos diferentes ejemplos y terminemos calculando el impuesto de una persona, obviamente para que la gente lo tome como ejemplo y lo pueda hacer. Así que la tarea es que todo lo que vamos a conversar con el Pancho, ustedes lo vayan anotando en una planilla Excel y haciendo el ejercicio al tiro para ver cuánto vamos a pagar de impuestos o cuál es esta simulación de pago de impuestos, que lo hagan en su caso particular. Antes de partir, Pancho, si no me equivoco yo, si estamos hablando de impuestos para persona natural, lo más importante es el global complementario. ¿Cómo podríais definir en palabras simples lo que es el global complementario? Perfecto, Carlos. El global complementario es bueno, de hecho, es lo más importante y es cómo determina el fisco cómo cobrarnos a cada uno de nosotros los impuestos por la generación de ingresos. ¿Ya? Esta generación de ingresos ya pueden provenir de múltiples fuentes, pero todo llega a una bolsa. ¿Ya? Llamemos global complementario una bolsa. Y esta bolsa, dependiendo todo el nivel y todos los ingresos que yo perciba, va a ir aumentando y obviamente va a ir subiendo su cantidad y posteriormente va a pasar a esta pesa donde
vamos a tener que colocarla dentro del global complementario y determinar qué tramo estamos y en base a qué tramos tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Ya? Ya. Esto quiere decir sueldo y múltiples ingresos que lo podemos ver un poquito más adelante, pero en términos macro el impuesto a la renta 100% lo pagan todas las personas. ¿Ya? Hoy en día las personas que no los pagan son los que perciben ingresos inferiores a 10 millones y medio aproximadamente anuales. ¿Ya? Posterior a eso ya hay una escala y obviamente es muy entretenido determinarlo porque también te permite proyectarlo en los futuros ejercicios y años que vienen. Ya, entonces hagamos el ejercicio práctico del cálculo global complementario para una persona, un ejemplo. Obviamente, lo más común, Pancho, una persona que tiene liquidaciones de sueldo. Vamos a poner un sueldo alto, no promedio, para que obviamente caigamos no en En el un tramo plan. más bajo, ¿ya? Vamos a poner un sueldo bruto de 2 millones. Ya estamos hablando de 24 millones brutos al año, pero yo tengo entendido que no todo eso entra a la base imponible o global complementario porque hay algunos descuentos como, y ahí te deseo la palabra, que se le descuenta al sueldo bruto para ir al global complementario. Exactamente, y qué bueno el conocimiento, Carlos. Efectivamente, el monto grupo, el monto bruto no es el que va directamente al lugar complementario en estos casos, si es que la fuente de ingreso viene desde el área bueno, el área, a través de una liquidación de sueldo o a través de la área del mundo dependiente, ya de cualquier trabajador. En este caso, por 2 millones de pesos, se le hacen los descuentos legales que corresponden a AFP, salud, ¿ya? Y obviamente el resultado es el ingreso tributario real. De alguna otra forma, y quizás para llevarlo en palabras mucho más simples, es mejor considerar, en vez del monto bruto, considerar el líquido. Considerar el líquido y el líquido por 12 y obviamente vamos a tener un número inferior a los 24, en teoría, y ese va a ser el monto que va a ir a nuestra tabla, el cual complementario, ya obviamente con las correcciones tributarias que corresponden, que todos los años se aplican de cara al tributo que se paga el fisco, y en ese caso, volviendo al ejemplo, de los 24 millones quedaríamos aproximadamente en unos 20, supongamos, para hacer el ejercicio bien simple. Claro, que sería como que de los 2 millones brutos al mes, tú le descontáis la FP, la ISAPRE, el seguro de cesantía y el impuesto único que se paga, Exacto. y ahí que hay como en 1.700.000, 1.800.000, una cosa así, ¿o no? APP, exactamente. Más o menos. Sí, Ya sí. en el ejemplo vamos a suponer que descontando los descuentos legales que no son tributables, lo multiplicamos por 2 y vamos a llegar a 20 millones, ¿ya? Así 20 que millones. nuestra bolsita, nuestro global complementario, ya con las liquidaciones de sueldo, tiene 20 millones. Ahora, es importante destacar que para la mayoría de los chilenos que solo reciben su sueldo, solo tienen una única fuente de ingresos, que es su sueldo. Muchas veces pasa, Pancho, que en abril llegan y dicen, no, yo nunca he mirado mi declaración y me devuelven plata, entonces yo creo que me va bien. Y pasa que en la misma liquidación de sueldo, las empresas tienen por obligación que provisionar el pago de impuestos mes a mes. Entonces, para las personas que ganan más de 10 millones al año por sus liquidaciones de sueldo, si ustedes se fijan ahí, va a aparecer una fila en su liquidación de sueldo que dice impuesto único, y ese impuesto único lo que está haciendo es que está provisionando el pago de impuestos que ustedes tienen que hacer en abril del próximo año. Entonces, si solamente ustedes tienen una fuente de ingresos, que es su salario, muy probablemente nunca se han tenido que preocupar de la declaración de renta porque la empresa, entre comillas, lo hace por usted. Y ahí obviamente, como provisiona y lo hace a través de una especie de regla de tres matemáticas, obviamente no cuadra exactamente al 100% con lo que realmente tú tienes que pagar. Siempre hay una diferencia también por los ajustes, pero en general ese ajuste o sea, es a favor, me refiero que al otro año hay una devolución de impuestos. Exactamente. Y muy bien, Carlos, muy bien. A grandes rasgos así funciona el impuesto único que se le descuenta al trabajador vía liquidación de sueldo es un pago anticipado del impuesto a la renta, porque la misma ley indica que está la obligación por parte del empleador retener ese saldo, enterarlo en arcas fiscales para que posteriormente el contribuyente en su declaración de renta le aparezca su propuesta y va a ver que efectivamente puede haber sido que le falta un poco, que son algunos de los casos, que ahí es fome, obviamente, y en los casos que hay una pequeña devolución. Que en este caso, recordemos que es un descuento, entonces como es un descuento, es tu plata.
Es tu plata que viene corregida por el IPC anual, etcétera, y que te la están depositando cerca de abril, mayo de cada año. Entonces, Pancho, el primer tip, ahí para la gente que va a hacer el ejercicio en pantalla, o sea, mientras lo vamos haciendo, lo repite, agarren su liquidación de sueldo, en algunos casos les va a aparecer el monto tributable al tiro y ese es el monto que tienen que es como multiplicar por 12. En algunos casos no les va a aparecer el monto tributable, no todas las empresas lo desglosan, pero lo que pueden hacer el tip que dio Pancho, que es ocupen su sueldo líquido, que está muy cercano al monto tributable, y lo multiplican por 12 y ahí tenemos nuestra bolsa llenada por nuestro primer ítem, que es liquidaciones de sueldo. Exactamente. Perfecto. Pancho, vamos con la segunda fuente de ingresos, boletas de honorario. Suponte que esta persona haya hecho una o 10 boletas o 12 boletas en el año, pero generó, entre todas las boletas que hizo el 2024, generó 10 millones de pesos. ¿Son los 10 millones de pesos los que van a Global Complementario o cómo funciona para las boletas de honorario? Bueno, perfecto. Respecto a la boleta, no funciona de la misma forma que las liquidaciones de sueldo. En este caso, la boleta de honorario tiene una, llamémoslo, franquicia tributaria, en la cual la misma ley indica que el honorario tuvo un gasto presunto. Y ahí este gasto presunto lo encontramos dentro de la norma, que indica que corresponde a un 30% de los ingresos brutos. En este caso, nuestro ingreso bruto, para el ejemplo, son 10 millones, ¿ya? Pero para efectos tributarios vamos a ocupar este beneficio que de alguna otra forma no se puede privar, o sea, está sí o sí dentro del formulario 22 en cada año, y por ende, en vez de sumar los 10, vamos a sumar el restante, o sea, 7 millones solamente. ¿Ya? Ahora bien, para el ejemplo, son 10 millones, de estos 3 millones no vamos a pagar impuestos porque se presume que hubo un gasto para generar estos 10, y los que van a tributar van a ser en este caso los 7. ¿Ya? Por ende, vamos a tener 7 millones más que van a ir a sumar a esta bolsa, que la va a ser un poquito más pesada, y ya estamos pasando ya al primer tramo del Global Complementario. Y bueno, recordar también que la boleta de honorario tiene una retención por detrás, ¿ya? O sea, ¿Ya? dentro de esos 10 millones que yo pude haber generado, efectivamente yo no recibí los 10 millones, tuve que recibir un monto menor, pero para Claro. efectos tributarios se va a considerar el monto que nosotros estamos viendo El en este monto caso sería bruto, exacto. completo. Exactamente. Entonces, ahí también, bueno, después vamos a ver las deducciones, porque esa platita en el fisco nos va a servir más adelante, ¿ya? Pero en términos prácticos vamos súper bien. La boleta de honorario simplemente irían 7 millones. Ahora sí, un tema no menor, que hay un tope, ¿ya? ¿Ya? Recordemos que lamentablemente para todo hay tope, ya no se le puede sacar mucho provecho, ¿ya? Y el tope en este caso son 15 UTA. 15 UTA, ¿Ya? estamos hablando que aproximadamente deberían ser 11 millones 8, o sea, 11 millones y medio aproximadamente. Eso sería ¿Ya? el 30% del tope. Por ejemplo, si yo emitiera boletas por horario sobre 35 millones de pesos, ya estaría cerca del tope. Si emito 50 millones al año, ya literalmente no es el 30%, sino sería el tope de 15 UTA, que al valor del año, de este año, por ejemplo, que se usó para la renta, serían 11 millones y medio. Entonces, ahí donde uno obviamente se tendría que pedir un poco de asesoría, levantar la mano, porque está perdiendo el beneficio y está pagando mayor impuesto, ¿ya? Pero esos son Claro. casos muy particulares que obviamente nos dedicamos también a orientar y ayudar cuando es necesario. Oye, ya, pues entonces boletas de honorario, del monto bruto, el servicio de impuesto interno presume un costo para poder realizar la actividad, dice este emprendedor o persona que hace esta actividad, el 30% lo va a usar para los gastos que conlleve la actividad. Entonces, no va a ir toda la boleta o el bruto de la boleta al global complementario, va a ir el 70%. Eso Exacto. sí, con un tope de ese costo del 30% tiene un tope que estamos hablando, ¿cuánto dijiste? ¿11 UTA? Son 15 UTA y en este caso son 11 11 UTA. millones y medio aproximadamente. Okey, okey. No más que O eso. sea, ya a partir como de los 35 millones ya hacer Exacto. más boletas hacia arriba ya no conviene tanto por Ya no el. conviene porque ahí ya se empieza a perder mucha plata y bueno, lo vamos a ver más adelante. Okey, entonces en el ejemplo, Pancho, ya tenemos 20 millones por liquidaciones, 7 millones por boleta de honorario. Nuestro global complementario, nuestra bolsa, tiene 27 millones durante este año, enero-diciembre de 2024. Exactamente. Em, entonces ahora pasamos a los activos financieros. Me gustaría partir con uno que yo considero complejo, pero es uno por el que la mayoría parte, a pesar de que yo creo que es complejo, que son
los activos inmobiliarios. Entonces, supongamos que esta persona vive en su casa, ¿ya? Paga crédito hipotecario, paga dividendo, y además tiene 2 departamentos de inversión que están arrendados con contrato ante notario, y son los 2 de FL2, que quiere decir que tienen menos de 144 metros cuadrados. Cada uno lo arrienda en 500.000 pesos, es decir, para hacer el 100 ejemplo millones cada fácil, uno. es 1 millón al mes, son 12 millones al año de ingresos por arriendo. ¿Cuánto de eso va al global complementario? Mira, no vas a creer, pero no va nada. Esos 12 millones van directamente al bolsillo del dueño, en este caso, ya porque la ley lo permite. En este caso, la ley referente a los DFL2 hoy en día es explícita, indica que una persona puede tener ingresos no renta sobre 2 unidades DFL2 que cumplan obviamente los requisitos, y el arrendamiento que provenga de ellas no van a pagar impuestos al complementario. Por ende, esos 12 millones no van a entrar en esta bolsa, van a entrar en una bolsa que es directamente en nuestro bolsillo y no va a ser parte de este peso ni tampoco del grupo complementario. ¿Ya? Ahora bien, antiguamente, hasta el 2010, no había tope. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo tenía 4, 5 o 10 propiedades de SL2, ese ingreso se consideraba ingreso no renta. Hoy en día, obviamente, con todo lo que ha pasado en los últimos 14 años, ya cambió y hoy en día se acotó solamente a 2 propiedades. Exactamente. Ya, y en el mismo ejemplo siempre me preguntan, ya, pero yo tengo 3 propiedades. No, pero es que en realidad tú tenés 3 propiedades, pero en una tú vives y no recibes ingresos por la propiedad en la que vives. Por lo tanto, tú tienes 2 propiedades que reciben ingresos y son esas 2 propiedades las que se acogen al beneficio del global del DFL2. Ahora, en esa misma línea, ¿qué pasa si esta misma persona se compra un tercer departamento de inversión? Supongamos el mismo ejemplo, que le genera 500.000 pesos al mes, entonces ahora sería 1.500.000 al mes, porque son 3 de 500.000 pesos, son 1.500.000 por 12, creo que son 18 millones, 18. si no me equivoco. 18 millones, pero ya hablamos que los 12 millones no van. ¿Qué No va. pasa con los 6 millones del tercer departamento? Esos Muy buena entran. pregunta, Carlos. Y efectivamente, esta tercera propiedad aquí ya me empieza a afectar. Ya porque la ley, como bien te decía, me indica que solamente puedo sacar el beneficio de ingreso no renta de 2 propiedades. En este caso, la tercera, estos 500.000 pesos adicionales, son los que voy a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo hago? Hoy en día el Servicio de Impuesto Interno, a contar de este año, levantó dentro de la misma declaración de renta, dio la opción de mandar una declaración jurada porque obviamente ellos ya tienen los antecedentes de los roles y todo lo demás y te consultaba, te decía, esta propiedad la estás arrendando, es propia, es cedida, hay algunos usufructos, etcétera. En este caso, si está arrendada y cumple los requisitos de FL2, tú perfectamente informas y no vas a pagar impuestos por los primeros 2. Esta tercera propiedad, al momento de llenar ese asistente de cálculo, te agrega estos 6 millones corregidos tributariamente, que no necesariamente van a ser 6 millones, pero obviamente para seguir el ejemplo bien simple, lo vamos a dejar en 6 cerrados. Y estos 6 sí van a ir dentro del lugar complementario, van a estar dentro de la bolsa y por ende ya de 27 millones vamos a saltar a 33. Oye, ya, pero en esa misma línea, yo tengo entendido que también está el beneficio que te permite disminuir de tu global complementario los intereses que pagas por los créditos hipotecarios que tienes. Y en este caso tenemos cuatro créditos hipotecarios. Tenemos la casa en la que vivimos y los 3 departamentos de inversión. Exactamente. Eso es el otro trasfondo de la misma ley, ¿ya? Porque esto está obviamente normado. Y acá entra el beneficio del artículo 55 bis. El artículo del 55 bis indica que cualquier propiedad que esté bajo concepto de crédito hipotecario, puede ser con una mutuaria, entidad financiera, etcétera, que cumpla los requisitos, obviamente, ¿ya? Tiene el beneficio de disminuir mi global complementario por el concepto de los intereses pagados dentro del año, ¿ya? Recordemos que obviamente las tablas de amortización de los intereses siempre parten los primeros años muy alta, la Mucho curva. más interés. Exacto, y eso ocurre que yo puedo utilizar todo lo que pagué de estas 3 propiedades o 4 propiedades del ejemplo. Yo podría decir, oye, esta persona está pagando quizás 3 millones en intereses o 10 en el año.
Pero Claro, volvemos un paso atrás, hay tope, ¿ya? Porque yo puedo ya. pagar 10 millones en intereses por 3, 5, 10 propiedades, pero la ley no me permite ocupar el beneficio completo. La ley solamente me va a dejar imputar el tope, que en este caso son 8 UTAs, y las 8 UTAs son este año bordeadas los 6 millones 100 aproximadamente. ¿Ya? Ya, Podríamos esto es andar. anual igual. Este beneficio es anual. Exacto, es anual. Este Sí. beneficio bueno, no se exige porque es obligada, las empresas que tienen los créditos están obligadas a reportarlo directamente al Servicio de Puerto Interno a través de declaraciones juradas. Por ende, ellos te actualizan el monto de intereses pagados durante el año y te indican, este es el monto que usted tiene que considerar en su declaración de renta. Por ende, ese es el monto que yo puedo utilizar para que mi bolsa, que actualmente ya está pesando 33, va a pesar 6 millones menos, que obviamente es el tope, porque estoy suponiendo que con 4 propiedades es mucho más tal vez, pero la ley no me va a permitir ocupar el beneficio completo. Entonces, efectivamente, el beneficio está dentro siempre de esta herramienta del crédito hipotecario, ¿ya? Y obviamente me va a ayudar a pagar menos impuestos, pero con la salvedad que tiene un tope. Oye, y ahí entonces, para recapitular, ya está bueno el activo inmobiliario y tiene hartos beneficios. Em, en el ejemplo, antes de comprarse el tercer departamento de inversión, teníamos dos, ¿cierto? Pero de esos dos, no entra ninguno al global complementario. Ahora, si yo me acojo al beneficio de que los dos primeros no entran al global complementario, ¿ya? En el ejemplo que tengo dos de inversión y mi casa, igual me puedo acoger al de bajar mi global por los intereses que pagan los créditos. O sea, lo que Exactamente. te estoy diciendo es, no entran los ingresos de los departamentos, pero sí entran los gastos de los intereses que me ayudan a bajar mi bolsa global complementario. Exactamente, Carlos. Y eso es una muy buena pregunta porque existe esa confusión cuando yo estoy persiguiendo o estoy rentando esas propiedades. Pero recordemos que esas propiedades tienen esta exención tributaria en la cual no pagan impuestos, no son constitutivas de global complementario. Por ende, uno entendería, tampoco puedo ocupar el beneficio. No es así. El beneficio del artículo 55 bis es para las personas naturales que, por ejemplo, tienen ingresos que provienen de sueldo, etcétera, pueden ocupar el beneficio desde ya. Entonces, en ese caso, aplica de todas formas, independiente que esas dos propiedades yo no esté tributando por ellas, porque tienes el beneficio de no pagar impuestos. Y por otro lado, la tercera o la cuarta, todo es parte de los intereses que estoy pagando por concepto hipotecario. Entonces, la ley en ese caso no discrimina el uso, ¿ya? Entonces, yo voy a poder seguir utilizando el tope, obviamente, que en este caso serían estos 6 millones 100 aproximadamente. O sea, ya para terminar la parte de los ingresos por arriendo, ya agregamos un tercer departamento de inversión, sabemos que el tercero sí va, ese tercero en el año nos generaba 6 millones, o sea, estábamos hablando que teníamos 20 de sueldo, 7 de boletas de honorarios, teníamos 27, le 27. agregamos 6 de este tercer departamento de inversión, estamos en 33, pero le tenemos que descontar los intereses de los 4 créditos hipotecarios que tenemos de nuestra casa y nuestros 3 departamentos de inversión, pero eso tiene un tope anual que son más o menos 6 millones de pesos, así que descontaríamos estos 6 millones y quedamos más o menos iguales, los mismos 27. Mismo 27, exactamente. Llevamos la cifra bien cerrada para que sea más simple el ejemplo, pero efectivamente, volvemos a los 27, ¿ya? Oye, y ahí, ahí Pancho, solo para que la gente, porque hoy, pero que tanta cosa, qué complicado. Sí, pero atentos que las boletas de honorario uno las emite en el servicio, entonces el servicio tiene toda la info y te hace el descuento del 30% hasta el tope automático. Las Exacto. liquidaciones de sueldo, tu empleador tiene la obligación de declararlo al servicio, así que cuando uno se mete, eso cuadra el peso y también está automático. Los activos inmobiliarios, la parte de los intereses por el crédito lo informan los bancos, así que también está automático. Lo único que nosotros acá tendríamos que ingresar es el ingreso por los arriendos, que ahí no muchos lo ingresan, pero bueno, es lo que por ética uno debería hacer, pero no todos lo hacen. Pero ahí, bueno, ahí no vamos a dar opiniones No, éticas no, acá, no ¿ya? digamos nada. No vamos a decir nada, ahí la dejamos, ¿ya? No, lo que corresponde es que uno tiene que aclarar. Quiero pasar a otra parte, a otra patita del activo inmobiliario, que es la venta, ¿ya? Porque yo también sé que ahí hay un beneficio. Entonces, supongamos que yo tengo un departamento y lo compré en 30 y ahora lo vendí en 40. O sea, me gané 10 millones, ¿ya?
¿Esos 10 millones me suman entonces al global complementario? O sea, ahora tendría 37 millones en mi bolsa, o también hay beneficios que me pueden ayudar a que esto no entre a la bolsa. Exactamente, Carlos. Existe un beneficio que es más conocido como la 8000 UF. ¿Ya? Muchos clientes siempre me dicen, oye, la 8000 UF. Es más conocido así y preferible explicarlo de esa forma. Nosotros por ley, las personas naturales, acá en Chile tenemos un beneficio a lo largo de nuestra vida, ya, ojo, nuestra vida, tenemos 8000 UF disponibles para la enajenación de inmuebles. ¿Ya? O sea, si yo me dedico a comprar y vender propiedades, ya obviamente sin pasar a llevar los requisitos y demostrar habitualidad, porque ahí el servicio me dice, oye, Claro. ahora sí págame. Pero si es que no es así, no es dentro del mismo año, por ejemplo, yo puedo comprar y vender propiedades y sacarle provecho a 300 millones de pesos, los cuales no van a ir a mi valor complementario, que en este caso sería el tope. Esas son las 8.000 UF que se van reajustando obviamente en diciembre cada año y posteriormente, para el ejemplo, si compré en 30, vendí la propiedad en 40 y esos 10 millones que me gané van a ir a cuenta de estos 8.000, me van a descontar y, por ejemplo, voy a terminar el próximo año, en vez de las 8.000, voy a terminar con un saldo de 7.200, o sea, 7.000 y fracción. Disponibles Claro. como ingreso no renta. ¿Se declara dentro del servicio de impuestos internos? Sí, es importante, porque si no, lo más probable es que salga rechazada esa declaración de renta. Sí, Pero a todo evento se considera siempre ingreso no renta. Por ende, para el ejemplo, no va a ser constitutivo de global complementario, no va a ir a la bolsa estos 10 millones que te ganaste por esa venta de la propiedad. hasta que se te acabe el colchón, pues ahí entra adentro. Exacto, de ahí, obviamente, mucho cuidado porque cuando no hay colchón, el No, ahí mayor valor te pega, conseguido va te pega. directamente al valor. O sea, si te ganaste 30, vaya a pagar inmediatamente ya el 30, que estamos dentro del tramo del 8%, y imagínate que te ganes mucho más. ¿Ya? Y eso Claro, en ahí realidad, bueno, asusta porque eh, para la área inmobiliaria esas utilidades más o menos son bajas. Y creo yo que hay mayores valores que consiguen personas o empresas que son mucho más de 30 o 40 millones. Entonces hay que tener cuidado con las 8.000 UF siempre. sí, ahí solo para aclarar, las 8000 UF son de utilidad, como decía el Pancho, ya, para reforzar eso. O sea, si compraste en 30, vendiste en 40, no entran los 40, entran la diferencia que es 10. Y de esos 10, el colchón de las 8000 UF también es de utilidad, no es de venta. O sea, de esas 8000 UF, tú con esta venta que vendiste en 40 y te ganaste 10 millones, solo te consumiste 10 millones del colchón completo, ¿ya? También es súper importante. Así que el colchón es bastante amplio si solamente hablamos de utilidad, ¿ya? Entonces seguimos en el ejemplo con nuestros 27 millones Intacto. y también un punto para aclarar, esto también debería ser automático porque son los conservadores de bienes raíces los que le informan al servicio de las ventas y compras de propiedades, así que también no es mucho lo que hasta ahora todo automático y no es difícil revisarlo, ¿ya? Exacto. Pasamos ahora a activos más líquidos y quiero partir con el más simple, más tradicional acá en Chile, que es el depósito a plazo. Suponte que esta persona durante este año invirtió en depósito a plazo 10 millones, una cosa así, para hacerlo simple, supongamos que en el año ganó 1 millón. O sea, quedó con 11 millones, ganó 1 millón de pesos. ¿Cómo tributa ese millón de pesos? ¿Ese millón va a mi global? ¿Qué pasa acá? Bueno, en ese caso, cuando se refiere a depósitos a plazo, efectivamente, el mayor valor, ojo, siempre el mayor valor va a ir a mi global complementario. En este caso, el millón de pesos va íntegramente a mi global, porque además que va a estar informado directamente por la entidad financiera que sea, lo Claro. informan directamente, es un ingreso constitutivo de renta, por ende, o sea, se generó mayor renta, la ley indica que cualquier aumento de patrimonio se considera renta, entonces va a ese millón de pesos, por ende nuestra bolsa de 27 actualmente subiría a 28 millones. O sea, Ya. se ingresa literalmente el monto que me gané por concepto de depósito a plazo, va a ir a pagar global complementario. Sí, acá es importante hacer la distinción, sobre todo, que ya dijo el Pancho, que todos los montos se ajustan por la UEF, eh, por el día que compraste y generalmente eso se hace automático. Para el depósito a plazo no es excepción. Tú ganaste 1 millón nominal, pero también el Servicio de Impuesto Interno automáticamente lo ajusta por IPC y dice, ah, mira, pero ganó 1 millón, pero esta fue la inflación, en realidad su ganancia real no fue 1 millón, fueron, te invento, 500.000 pesos.
Y eso es lo que realmente va. Es súper importante hacer esa distinción. En el ejemplo lo vamos a hacer simple y lo vamos a mantener en 1 millón porque la idea es hacerlo simple, ¿ya? También todas las entidades bancarias lo informan, así que es automático. El ajuste también es automático. Pasamos Exactamente. ahora a acciones, ETF y fondos mutuos en Chile, porque hay una diferencia con los extranjeros. Exactamente, Carlos, bien. No, sí. Ya, profe. Mira, Ahí, Pancho, dale. ¿Cómo? Partamos con ganancia de capital. O sea, invertir en un fondo mutuo, en unas acciones o en un ETF chileno, 10 millones y me gané. O sea, ahora tengo 12, ya vendí, enajené, vendí. Gané 2 millones. ¿Cómo tributan esos 2 millones? ya, acá es súper importante y muy importante lo que nombraste, que es en Chile. Ya, hoy en día, desde septiembre del año 2022, cambió la ley de impuesto a la renta cambió, indicando que algo que antiguamente era exento de impuestos, que eran estos mismos instrumentos financieros, yo no pagaba impuestos hasta septiembre de 2022. ¿Ya? Ahora bien, hoy en día, con la nueva ley, la última reforma, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pagar un impuesto de carácter único. ¿Ya? Y es así la palabra, el nombre y apellido, de carácter único. Entonces, cuando yo hablo de carácter único, es que el mayor valor que yo me gané, en este caso que serían, si invertí 10 y rescaté, enajené y saqué 12, estos 2 millones de ganancia, es mi base imponible para determinar un pago de impuestos. Y en este caso, para instrumentos financieros regulados en Chile, es el 10%. Por ende, yo tengo que pagar un impuesto directo de carácter único, que serían 200.000 pesos directamente al fisco, por el concepto de haber generado una utilidad de 2 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La gran mayoría de instrumentos o plataformas en las cuales uno realiza las inversiones suelen retener este monto. ¿Ya? Por ende, lo más probable es que cuando hagas el rescate, ya no te devuelven el monto completo, o bien en algunos casos puede que también suceda que te lo devuelvan completo, pero ellos también tienen la obligación de informar todas estas transacciones y van a llegar al servicio de puestos internos y posteriormente al bloque complementario. Y también lo bueno es que va a llegar de forma automática al servicio de puestos internos y te va a figurar, hey, Carlos, te ganaste estos 2 millones, me tienes que pagar 200.000. Perfecto, te pago los 200.000. Ahora bien, volviendo al ejemplo, ¿qué pasa con el 1.800.000 o los 2 millones en general? No van al bloque complementario. ¿Ya? Por ende, no vamos a sumar los 2 millones que me gané por este concepto. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando el 10% de carácter único que me indica la ley por la utilidad que yo generé, por este mayor valor. Así Claro, que... o sea, esto igual beneficia harto a las rentas altas que invierten en activos financieros en Chile, acciones, ETF, fondos mutuos chilenos, porque si tu tramo de impuestos es muy alto, imagínate tú ganáis 200 millones al año, caí en un tramo muy alto, en el más alto. 35%. Claro. Entonces, ahí, si tú inviertes en acciones, ETF, fondos mutuos chilenos y ganáis 20 millones, tú no es que esos 20 millones tengan que tributar por el tramo de impuesto más alto ni entran a tu global complementario haciendo que tú ahora ganes 220, 230 millones, sino que el fisco lo que dice es, de lo que ganaste en estos activos chilenos, tú vas a pagar obligatoriamente el 10%. No importa si tú en tu tramo caes en el más bajo o en el más alto. Tú pagas el 10%, y el resto que te queda libre después de pagar impuestos no entra a tu bolsa de global complementario, o sea, es tuyo. Entonces, Exactamente. ok. ¿Y es igual para los dividendos de activos chilenos como acciones, fondos mutuos y ETF? ¿Funciona igual? Mira, excelente pregunta, Carlos. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya acá, por ejemplo, con las acciones, ya porque uno ya el hecho de poseer, tener el derecho sobre la acción, también tiene el derecho de percibir dividendos. Ya, y ahora no, vamos a separar este pequeño ejemplo porque con los dividendos, entendamos que los dividendos provienen de utilidades que pagaron las empresas en las cuales yo tengo la acción. Por ende, esos dividendos, como pagaron impuestos, también tienen Crédito. un crédito. Entonces, como son utilidades, como es una ganancia de algo que yo tengo derecho, eh, la acción, el monto de la acción que yo, o perdón, el monto de los dividendos que yo perciba durante el año van a ser informados también por las mismas empresas, o en este caso corredoras, ¿ya? Quién es el beneficiario, quién recibió el dividendo, y este dividendo sí va a ir a nuestro global complementario.
ya porque si se considera un ingreso, es un aumento de patrimonio nuevamente, se considera renta, por ende, esta utilidad de los dividendos que yo percibí, que puede haber sido uno o los millones que sean, da lo mismo, van a ir dentro de mi global complementario, van a sumar, van a hacer más pesada esta bolsa, y lo que sí, voy a tener un poquito de beneficios porque estos van a venir con crédito, ¿ya? Porque la empresa de donde prevenía, en algún minuto esas utilidades quizás de qué años vienen con una tasa de impuestos la cual yo la puedo aprovechar y obviamente no hay que preocuparse porque esta información como la proporciona y tiene la obligación la propia empresa de declararlo, en mi declaración de renta personal me va a aparecer simplemente las cifras Automático. y se van a incorporar de forma automática en el formulario 22. Claro, hasta acá, Pancho, todo lo que hemos conversado más o menos funciona automático y no hay mucho de qué preocuparse. Exacto. Me queda súper claro que la ganancia de capital en la enajenación de activos chilenos tributa diferente al dividendo, súper importante dejarlo claro, pero lo bueno es que en ambos casos todo es automático. Para seguir el ejemplo, hasta el depósito a plazo creo que llevábamos 28 millones en nuestra bolsita. Exacto. Hablamos que ganamos 2 millones vendiendo acciones chilenas, pero de eso no entra el global complementario porque ya pagamos el 10%, que son 200.000 pesos, y el 1.800.000 me queda al bolsillo. Y Exacto. supongamos que recibimos 500.000 pesos de dividendo, estamos en 28.500. ¿Estáis de Exactamente. acuerdo? Ya, 28.500. ya. Y ahora Acción. pasamos, Pancho, a los activos que son más complejos desde de la operativa de la declaración, no desde el, ¿ya? Que son, ¿qué pasa si invierto en ETFs, acciones fuera de Chile o americana, ¿ya? Y cripto? ¿Cómo tributan? Partamos por la ganancia de capital. O sea, Perfecto. comprar y vender, supongamos lo mismo, que acciones o ETF americanos me gané 2 millones, vendí este año, y en cripto gané 3. Vendiendo este año gané 3. O sea, 2 millones por acciones o ETF extranjero y 3 millones por cripto. Bueno, en este caso, la inversión en el extranjero, y más allá del ejemplo, los 2 y 3 que me pude haber ganado, ¿Sí? eh, recordando un poquito de lo que hablábamos del mercado nacional, en comparación al extranjero no hay un control, ¿ya? Súper importante. Todo lo que hemos conversado se proporciona porque hay una ley y hay multas hacia las entidades porque tienen que informar esto. Cuando hablamos respecto al mercado extranjero, da lo mismo el lugar, ¿ya? Extranjero, ¿ya? Si se genera un mayor valor, se genera renta, en rigor, la procedencia de los fondos son desde Chile. Por ende, la utilidad, cuando yo la rescato de cualquier país del extranjero, la traigo a Chile, yo tengo que pagar impuestos, ¿ya? Porque estoy generando renta. Y en dicho caso, esa información, si bien no hay una obligación de las fuentes ni intermediarios nacionales o extranjeros que hacen estas transacciones, yo tengo la responsabilidad de incorporarlo, bueno, voluntariamente dentro de mi formulario 22. Tengo que informarlo a través de una declaración jurada, que es la 1929, y el mayor valor tiene que ir dentro de mi bolsa, Carlos. Tiene que ir el global complementario, tiene que pagar. En este caso, si yo, por ejemplo, me gano estos 3 millones en Bitcoin, en cualquier moneda virtual, por ejemplo, ¿Ya? ese mayor valor al momento de traérmelo a Chile, al momento de hacer la enajenación, yo tengo que pagar ese impuesto. Ojo, al momento de la venta. Si yo todavía sigo invirtiendo, no tengo esa obligación porque todavía no se, por decirlo así, no se consolida, no se cierra y yo me haya ganado el dinero. ¿Cachai? Entonces acá es netamente, tomo los 2 millones que me gané comprando ETF, ya esos 2 millones los tengo que informar y van a ser parte de mi global complementario. Si tengo monedas virtuales en la cual también genere un mayor valor, también tengo que incorporarlo a mi global complementario. Resumiendo y volviendo al ejemplo, debería incorporar los 2 millones que gané por ETF en el extranjero, donde sea, y los 3 millones que me gané por Bitcoin o cualquier moneda, también va a ser afecto a impuestos. Ahora bien, Claro. hay una salvedad. Existen los convenios que evitan la doble tributación. Por ejemplo, por no ir más lejos, Estados Unidos. Estados Unidos antiguamente teníamos una tasa del 30% de impuestos que nos retenían y que quedan obviamente en el país de origen. ¿Ya? Entonces, si yo tenía invertido a través de cualquier plataforma en Estados Unidos, no sé, estos mismos 3 millones de pesos, lo más probable es que cuando los rescaté, quedaron el 30% quedó allá, ya quedó retenido en el país de origen y a mí obviamente me entregan el saldo y eso es lo que yo tengo disponible acá en Chile. Ahora bien, ¿yo qué tengo que declarar?
¿ya? Yo tengo que declarar el monto que me gané y yo también puedo utilizar los beneficios de recuperar ese 30% que se quedó allá. Actualmente la tasa con Estados Unidos, por ejemplo, está en el 15%. Pero de todas formas, ese impuesto que me retienen allá, yo se lo puedo cobrar al Servicio de Impuestos Internos acá en Chile. Ya, obviamente ahí tengo que solicitarle a la plataforma con la cual esté trabajando los certificados de, sean dividendo o el certificado de la enajenación, traérmelo a Chile y yo con eso lo puedo incorporar dentro de mi declaración. Lo complicado de este proceso es que aquí no hay ningún asistente. Acá no tenemos alguien que esté obligado, ni por otra parte alguien que también lo quiera hacer. Entonces va a depender netamente del control de cada uno. ¿Ya? Obviamente yo siempre llamo a estar, a mí me encanta dormir tranquilo, le digo lo mismo a mis clientes, incorporémoslo, veamos los efectos, de repente si no es necesario generar la enajenación, la compra a la venta, deja la inversión ahí porque este global que estamos proyectando lo podemos empezar a hacer todos los años y obviamente buscar cuándo va a ser el año más conveniente para liquidar, por ejemplo. Bueno, ¿Ya? Entonces, en términos macro, este mayor valor va a pagar impuestos en Chile, va a ser parte de mi global complementario y ya la bolsa que ya en 28,5 tendríamos que incorporarle los 5 millones que me gané por inversiones de fuente extra. ETF y cripto. Oye, Esa. ahí este ítem tiene varias aristas. Lo primero que me gustaría complementar es que, desde mi experiencia como inversionista, es que el tema de la doble tributación para el caso de la ganancia de capital, por ejemplo, en este caso ganamos plata 2 millones por ETF y 3 millones por cripto, acá no nos retienen el impuesto, el 15% que en este caso es con Estados Unidos. O sea, nos llega la plata completa y esa plata entra al global, que serían los 5, creo que estábamos en 28,5, más 33,5. 5, 33,5, ya. Ahora, el dividendo, o sea, si yo recibo dividendos por acciones norteamericanas o ETF, ahí ya viene descontado el 15% que decís tú. Y Exactamente. como tú dijiste, entra a mi global complementario el dividendo, pero también tengo un crédito que pagué en Estados Unidos cuando hay un convenio de doble tributación, ¿ya? Exacto. Eso era algo que quería aclarar. Lo otro también es que, como tú mencionaste, eh, dependiendo de la plataforma se hace más fácil o más difícil la declaración de impuestos. Te voy a dar algún ejemplo, pero, por ejemplo, si uno compra criptos por Binance no le informa nada al servicio y el servicio no tiene ningún tipo de información, bla, bla, bla. Ahora, si lo hacemos, por ejemplo, por Buda.com, que es chilena, Buda informa los movimientos. O sea, le dice, Carlos, Pancho compraron, vendieron, bla, 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 pero no le dice cuánto ganamos o cuánto perdimos, ¿ya? Entonces, por una parte sí informa, entonces el servicio te dice, oye, yo me acuerdo, esto me ha pasado varios años, oye, sabemos que vendiste cripto, así que agrega cuánto ganaste, ¿ya? Eso me ha pasado muchas veces. Si uno lo hiciera por Binance, probablemente eso no te aparecería, ¿ya? Y lo que quiero decir es que no porque lo informen significa que es automático. Y eso de repente la gente, para este tipo de activos es complicado saberlo. Misma idea con Renta 4, ponte. Hace tiempo, cuando compraba ETFs por Renta 4, Renta 4 informaba las compras y las ventas, pero no el mayor valor o la ganancia, ¿ya? Y hay plataformas nuevas como Racional o Fintual, ponte tú, que están yendo un paso más allá y para hacerle la vida fácil a los clientes, cerca de abril les mandan un correo donde dice, mira, Suben de esto ganaste por ganancia de capital, esto ingresaste, esto ganaste por dividendo, y así, incluso te mandan un tutorial para llenar los formularios, porque acá hay que llenar también, y esto lo sabéis mejor tú que yo, hay que hacer la declaración de las platas que tengo en el extranjero en la 1929. 19-29. Es una declaración jurada como las miles que tenemos y efectivamente ahí tienes que informar, sea y la inversión que está, ¿ya? Porque en este caso recordemos que el servicio es un ente fiscalizador. Supongamos, llevémoslo un ejemplo extremo, supongamos que tenemos mucha plata afuera y de la noche a la mañana te traes, rescatas todo, el servicio también te podría citar y juzgar, como bien tú dices con tu ejemplo. Entonces, dentro de esta misma declaración se declara el monto que yo tengo invertido en los países, hay todo un detalle, y posteriormente también los dividendos que yo he percibido, ¿ya? Y ahí esa información, por ejemplo, también soy usuario de una de estas plataformas Racional, y efectivamente te hace la vida muy simple al momento de mandarte todo tu historial
y literalmente te entregan el archivo para que tú mismo, y te pasan el tutorial, o sea, en realidad es súper un excelente servicio, por lo menos llevándolo a ese punto. Para los demás, efectivamente, se vuelve un poquito más complicado porque hay que ir determinando, por ejemplo, los mayores valores conseguidos, etcétera, y cuando uno no tiene información, cuesta mucho más. Y también indirectamente se podría estar metiendo en algún problema futuro, alguna situación y un pésimo rato, porque el servicio de puesto interno obviamente se pone el traje que le corresponde y dice, oye, tú generaste renta, págame. Pero también uno tiene que demostrarle cómo, y ahí es donde se vuelve un poquito tedioso el proceso. Sí, bueno, en esa misma línea, hasta estos activos íbamos súper bien, pues todo automático, depósito a plazo, acciones, ETF chilenas, las liquidaciones, las boletas, incluso la venta de propiedades, que la tiene el conservador, todo automático. Acá llegamos a un punto en ETF americano, extranjero, acción extranjera y cripto, en que acá si uno tiene que entrar a la declaración año a año, abril tras abril a abril, uno entra a la declaración y tiene que customizar un campo que es ganancia de capital por inversiones en el extranjero. Ojo que estas son ganancias que tuviste durante enero, 1 de enero hasta 31 de diciembre, ¿ya? En el ejemplo, clarificar que es 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Terminando la idea, llegamos, Pancho, como tú dijiste, a una bolsa, un global complementario de 33,5 millones, Exacto. juntando las liquidaciones, las boletas, los departamentos de inversión, las cripto, las acciones nacionales, los depósitos a plazo y los ETF. ¿Cómo calculamos ahora los impuestos? Perfecto. Ahora que terminamos todas las fuentes de ingreso que llegan a esta bolsa llamada y odiada por algunos global complementario, tenemos que obviamente ir dentro del servicio de puesto interno. Uno puede googlear rápidamente tabla global complementario AT 2024, ¿ya? Para poder llegar a la tabla más vigente. Y dependiendo del monto que yo determiné, que hoy en día ya tenemos los 33,5 millones, automáticamente uno se va a dar cuenta que la tabla es por tramos. Por ende, si parte de 0 hasta 10 millones, de 10 millones hasta 23, de 23 hasta 38 y de 38 a 53, por ejemplo. Hasta el momento estamos en el porcentaje y el factor del 8%. ¿Ya? Ese va Ya. a ser el factor con el cual nos está el fisco solicitando que le paguemos los impuestos correspondientes. Por ende, el 8% de los 33,5 millones son 2,680,000 pesos por concepto de pago de impuesto a la renta. Ya. Ahí, buenísimo. Entonces, para recapitular, ya calculamos nuestro global complementario, nuestra bolsa anual, y ahora buscamos en Google Servicio de Impuesto Interno, global complementario, año tributario 2024, que es el último. Si lo hacen el otro año, ponen 2025, y aparece en el primer link una tabla que va por tramos, como decía el Pancho, y cada tramo tiene un factor, que es el porcentaje de impuesto. Ahora, también es importante decir que como cada tramo tiene un factor de impuesto que va aumentando gradualmente, uno diría, pucha, pero qué injusto, porque si yo gano 30, o sea, por ejemplo, en 23 que hay un corte, 23,100,000. Pucha, mejor me quedo ganando 23 millones y así no subo al tramo de 23, 38 y no paso del factor 4% al factor 8. Pero en realidad eso el servicio lo soluciona con que todos nosotros tenemos el mismo beneficio de que nuestros primeros, por ejemplo, 10,402,000 pesos, que es el primer tramo que no paga, todos nos beneficiamos de ese tramo. Es decir, si aunque ustedes ganen 50, 60, 80 millones, sus primeros 10,5 millones no van a pagar nada. Después de los 10,4 millones a los 23,100,000 que van del tramo del 4, van a pagar el 4 y así sucesivamente. Entonces, eh, queda un paso adicional después de multiplicar por el factor que nos dio 2,680,000, porque tenemos este beneficio que todos los chilenos tienen, que es que nos beneficiamos de cada tramo del global complementario. Entonces, el servicio, para hacerlo más fácil, crea una columna al final de la tabla que se llama cantidad a rebajar. Entonces, a estos 2,680,000 que calculamos con Pancho por el 8% de los 33,5 millones, le vamos a descontar la cantidad a rebajar de este tramo, que es 1,340,000. Y Exactamente. llegamos, y llegamos a 1,340,000 de impuestos, ¿no? ¿Llegamos a lo mismo? Exactamente. Bueno, 1,339,000, pero me faltaron 900 pesos.
no sé si quería agregar algo, quizás tú lo decís mejor, Pancho, Bueno, el tema de los es que en tramos. realidad acá lo dijiste tan bien que lo podría complementar simplemente con que ese es la cantidad o la proporción que corresponde a los tramos exentos que se le hace el descuento a los tramos más altos. Ya, en este caso, y a modo de tips, consejo, siempre he entretenido quedar en los tramos en la parte más, ojalá de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? Porque la cantidad a rebajar no es un porcentaje, ojo. Ya, lo que es el factor 8 o el 3 o el impuesto que te toque, dependiendo de tu global, el tramo es fijo, o sea, lo que se descuenta, la cantidad a rebajar es fija. Entonces, en este caso, si lo llamo a proporción, vamos a entender de que si ahora lo estamos haciendo con 33 millones y medio, por ejemplo, si fuera un poquito más abajo, 25, 26, igual voy a tener 1.340.000 para descontar. Pero diferente es cuando tengo 33.500 porque ya sé que tengo que pagar 2.600.000 y de los 2.600.000 se descuenta este 1.340.000 llegando al 1.340.000 también a pagar. ¿Ya? Pero Oye, y excelente. ahí, y ahí en ese 1.340.000, no es que llegue abril y digo, ya calculé mis impuestos, tengo que pagar 1.340.000. No, no es así porque, como ya hablamos, nuestro empleador, por ejemplo, todos los meses ya provisionó el pago de impuesto único. Y eso ya es un impuesto que ya pagamos. Entonces, del 1.340.000, una parte que es, por ejemplo, el impuesto único ya va pagado. Y además la boleta de honorario, como dijo el Pancho, me retuvo un monto de ese monto retenido. También una parte ya va a pagar impuestos. Entonces, voy a pagar 1.340.000 de impuestos, pero en abril no es que voy a pagar ese monto exactamente porque hay una provisión que viene de antes y ahí es donde o resultan las diferencias o devoluciones del global complementario de la declaración anual. Exactamente, Carlos. Inclusive en esa parte entran todos los deducciones, todos los créditos, por ejemplo. Y aquí obviamente el afán no es enredar, pero sí considerar que, por ejemplo, los dividendos que conversamos en su minuto, los dividendos tienen un crédito. Ese crédito que pagó la empresa en su minuto, yo los puedo usar a mi favor y van a estar dentro de mis deducciones. Como también, por ejemplo, con el impuesto único, supongamos de estos 20 millones, de lo que ingresó por liquidaciones de sueldo, supongamos que te retuvieron 900.000 pesos dentro del año. ¿Ya? Y esos 900 obviamente ya están disponibles en arcas fiscales para que yo simplemente lo utilice tanto para pagar mi impuesto o pedir la devolución, pero también se va a sumar las boletas de honorario. ¿Ya? Dentro del ejemplo suponíamos que eran 10 millones de pesos, 3 millones de pesos el gasto presunto, 7 iban a mi global, y la retención de estos 10 millones Como en un millón rigor, tres de- exacto, es como ese un millón es 1.300.000, pues. 13, bueno, si supongamos que el 13%. 13.75 es el actual, el año pasado, para efectos prácticos, 1.300.000 voy a tener disponible. Ahora, ¿cuál es el lado feo de la boleta honorario? Es que hoy en día ya no se puede rechazar la cotización. Hoy en día, cuando uno emite boletas, te quitan un porcentaje. ¿Ya? Hoy en día uno puede elegir la cobertura parcial o la cobertura completa, pero en este caso, supongamos, y la gran mayoría elige siempre La la parcial. cobertura parcial, exacto, y voy a poder ocupar de ese 1.300.000 aproximadamente, supongamos el 60% sí, supongamos que el 40%, ya, seguro. Ya, y en ese caso, esa plata también va a estar a mi favor. Entonces, siguiendo el patrón del ejemplo, hasta el momento creo que me están devolviendo platita. ¿Ya? Me están devolviendo platita y debería ser cercano a los 50, 60.000 pesos tu devolución de impuestos, considerando todos estos créditos que ayudaron a pagar este millón ¿Verdad? 340, que fue el saldo que calculamos, calculando el impuesto del 8, descontándole el tramo a rebajar, el millón 340 a pagar, y de ahí entran los 900 que tenía por concepto de impuesto único, el millón 3 que tenía por la retención de mis boletas, y bueno, considerar que voy a tener que pagar quizá 800, eso me van a descontar para que sea la AFP, se vaya a la ISANA, se vaya al CIS, etcétera. Pero aún así me va a quedar un pequeño vuelto, que esa es la idea, y ojalá todos tuviéramos un vuelto, y con eso ya, con eso cumplo mi obligación, mi responsabilidad de mandar mi declaración de renta, que obviamente también me va a servir de cara a los bancos, me la exigen, porque obviamente es el prerequisito para seguir invirtiendo en departamentos, en consumo, etcétera. Sí, oye, ahí para que la gente no crea que el Pancho es una inteligencia artificial, porque él hizo cálculos que son súper específicos. Pancho, como es contador y experto tributario, tiene una planilla donde lleva esto automáticamente y pone ahí qué pasa si una persona gana esto por boleta, esto por liquidaciones, esto, bla, 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 y automáticamente sabe
cuánto pagó de impuesto único, cuánto es la retención de la boleta honorario, etcétera. Entonces, por eso les dio números más concretos para llegar al final. Pero acá les vamos a dejar de tarea que después de ver este episodio, ya saben cómo calcular su bolsita de global complementario anual. Tienen que hacerlo desde ya, tienen que empezar a hacerlo todos los años para que en abril del próximo año no vengan sorpresas, para que también si pueden abrir una empresa o pueden usar el APB régimen B, tengan beneficios que podamos usar. Y Pancho, para terminar, vamos a grabar un capítulo de algunos beneficios como el APB, que no nos va a dar en este. Y cuéntanos un poco dónde te puede encontrar la gente. Bueno, como bien tú decías, no es inteligencia artificial, esta información de alguna otra forma, bueno, algunos colegas quizás me van a retar, pero yo la regalo. Yo la regalo porque es importante y es grato, por lo menos para mí, que la gente sepa de cómo se compone algo que nunca nadie nos había enseñado, excepto que a los que estudiábamos contabilidad. Yo soy contador tributario de profesión, pero así también me fui por otra arista dentro de mi mundo cuando trabajé en el mundo dependiente. Pero hoy en día es grato poder enseñarle a una persona que pueda sacarle mayor provecho. Por ejemplo, nombraste algo muy importante que es el APB. El APB es un ahorro que nos puede beneficiar ahora y en el futuro, ¿ya? Porque uno puede planificar, puede evaluar cuándo me va a ayudar el APB para bajar de tramo tal vez, o para bajar quizás una APB. Bueno, el APB también va a tener topes, pero los topes son igual considerables y me puedo ahorrar mucha plata. Ya, obviamente, dentro de estas planillas que a mí me encantan las planillas, es para jugar, armar un mono bien entretenido, tanto a las personas como a la empresa, ¿ya? Y bueno, y en términos macro, es el trabajo de hoy en día el contador, o sea, no hay que ser reactivo, hay que estar siempre pensando en los próximos 6 meses. En mi proyección, por lo menos eso trato de introducirle a mis clientes y enseñarle que hoy en día el mes a mes no es tema, es el próximo año, las reformas que se vienen, los cambios, el aumento de la tasa de impuesto a la renta, qué pasa con nuestro global. Hace poco salió rechazado una reforma que subía los tramos del global complementario, ¿Ya? y así sucesivamente. Pero en términos macro, bueno, me pueden ubicar a través de Inversarien, a través de ustedes. Yo contento de poder contribuir al equipo. La empresa que formé hace 4 o 5 años atrás, netamente para formalizarme, se llama Contafaz. Ya nos dedicamos obviamente a tratar de reportar lo más rápido posible. Yo antiguamente era financiero, por ende sé la necesidad de tener un equipo contable sólido que te pueda reportar información que sume al equipo y a la administración sobre todo, porque si nos vamos a la base de la contabilidad, más allá de la lata de la contabilidad, es información, y esa información se ocupa para generar mayor riqueza, para la toma de decisiones. Entonces, cuando uno tiene una proyección muy clara, también así va a saber cuánto voy a pagar o cuánto me van a devolver o cuánto me estoy ahorrando. Entonces, eso a grandes rasgos el servicio que hoy en día prestamos, que trato de entregar con todo mi equipo. Y bueno, yo feliz de poder atenderlo a todos los que vengan desde Inversapien, encantado. Y bueno, siempre va a estar a la disposición a tener reuniones, conversar por teléfono o que me vengan a ver acá a la oficina, encantado. Ya, pues, Pancho, entonces quedamos ahí con la promesa de un capítulo de APB o algunos beneficios. Y nada, te lo agradezco. Ahí a la gente le pido que nos cuenten si quieren el capítulo de APB, qué les pareció este y si hicieron la tarea de calcular su global complementario y ver en qué tramo caen y cuánto deberían pagar en abril del próximo año, obviamente haciendo una proyección. Un abrazo, que estén bien.